Bienvenidos una vez más a la Iglesia Camino de Vida de Rosel. Este domingo vamos a compartir la palabra del Señor, pero antes te quería invitar a que puedas acompañarme en una oración para que Dios hoy día pueda hablarnos de distintas maneras. Antes de hacer esto, quería pedirle a los niños que pasen por favor con su maestra para que puedan tener su respectiva clase. Hay un material preparado especialmente para ustedes, hay una clase en inglés para que ustedes puedan recibir en esta mañana la instrucción de la palabra del Señor. Así que ya están pasando poquito a poquito, y mientras tanto los que no somos niños nos vamos quedando aquí para recibir la palabra del Señor en esta mañana. ¿Me acompaña a orar? Amén. Amén. Oremos entonces. ¿Okay? Señor, te agradecemos en este día. Muchas gracias porque nos permites tener un tiempo en que podemos recibir tu palabra. Tu palabra es viva, eficaz. Tu palabra hace todo lo que tú le mandas hacer en nuestro corazón. Ahora te pedimos lo más difícil de todo, Señor, que es tener un buen corazón para poder recibir la enseñanza que tienes en esta mañana para nosotros. Así que quedamos esperando, Señor, que todo lo que tú nos digas pueda ser como siempre, para que nuestra vida de fe pueda salir adelante en este mundo tan difícil. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Muchas gracias. En el año 1949 hubo un científico americano que se llamaba Milo Murphy. Milo Murphy tenía una teoría que con el tiempo comenzó a sintetizarse en estas palabras: si algo malo puede pasar, lo más probable es que pasará. Te repito, si algo malo puede pasar, lo más probable es que pase. Y la ley de Murphy se ha cumplido en la historia durante mucho tiempo. Te explico más o menos qué cosa es la ley de Murphy en la vida diaria. ¿A usted le ha pasado alguna vez que llega al supermercado y está totalmente lleno? Todas las cajas están llenas. Usted hace su fila, pacientemente espera que pase 1, 2, 3, 4, 5 personas que están delante suyo. Cuando le toca llegar, cerrado. Eso es la ley de Murphy. Si algo malo tiene que pasar, va a pasar. Te pongo otro ejemplo. Usted viene de comprar del centro comercial con la mano llena de bolsas, ¿cierto? Quiere abrir la puerta. Usted deja la mano derecha libre para sacar el llavero de su bolsillo. Mete la mano al bolsillo derecho y, oh sorpresa, la llave está en el bolsillo izquierdo. La que tenía todo el peso aquí, ¿no? ¿Qué es eso? Si algo malo tiene que pasar, entonces va a pasar. Un último ejemplo de la ley de Murphy. Usted agarra una tostada, por ejemplo, un pan tostado, mantequilla, ¿cierto? Su mermelada, lo que usted quiera, se lo está comiendo, hace un mal movimiento y se cae la tostada. Una cara con mantequilla y mermelada, la otra cara sin mantequilla y sin mermelada. Ahora, ¿cuál es la cara que cae al piso? La que tiene la mantequilla y la mermelada. Si algo malo tiene que pasar, pasará. Y eso es lo que dice la ley de Murphy, ¿no? Ahora, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero la ley de Murphy se cumple en la historia del ser humano. Porque al hombre le han salido bien casi todos sus intentos. El ser humano ha podido construir ciudades. El ser humano al comienzo no tenía nada, ¿no? Solamente era un hombre desnudo que tenía un montón de tierra y pasto y árboles y animales que caminaban. Y ese ser humano, con el paso de los tiempos, primero pudo construir armas, después pudo construir casas, después pudo construir puentes, ciudades, imperios, edificios, cohetes, autos. ¿Te has dado cuenta cómo ha avanzado el hombre, ¿no? Desde que recién pobló la tierra hasta ahora. Pero el único intento que el hombre nunca ha podido lograr es ser feliz. Porque el hombre crea más y más y más cosas, porque el hombre tiene un vacío dentro suyo.
no encuentra la felicidad. Lo que el hombre encuentra, ¿sabes qué cosa es? Algo que la gente cree que es felicidad, que se llama placer. Y cuando tú encuentras el placer, tienes un chispazo de felicidad de unos cuantos minutos. Pero cuando vuelves a tu vida regular, de nuevo te das cuenta que sigues estando como estabas antes. Quería hoy día hablar acerca de la historia. Quería un poquito traer a cuenta lo siguiente. Este 31 de octubre que pasó, se cumplieron 505 años de la reforma de Martín Lutero, quien puso en una iglesia en Wittenberg, en Alemania, las 95 tesis de la reforma, que son la base de lo que nosotros predicamos siempre, ¿no? Así que hoy día vamos a detenernos para hablar un poquito de lo que es la historia. Alguien ha dicho que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetir las cosas que hizo antes. Porque no conocemos de dónde venimos, quiénes somos. Así que la iglesia, hermanos, también sirve un poquito para educar. ¿Alguna vez te han dado clases de historia, tío, o no? ¿Te gustaba la historia cuando te la daban en el colegio, en la universidad, en la escuela? Muy bien. Hoy día vamos a buscar un poquito en la historia y vamos a hablar acerca de la reforma. Las mamás usualmente nos enseñan a buscar las cosas, ¿no? Porque las mamás desde muy niños nos dicen, búsquenme nomás, porque si tú me buscas, ¿qué van a decir? Si tú me buscas, ¿qué? Ya ves, ustedes también los han regañado, ¿no es cierto? Entonces, vamos a buscar hoy día, vamos a buscar dentro de la historia qué cosas son lo que Martín Lutero sentó como las bases de la reforma y que hasta hoy día son las bases de nuestra fe. Quería explicarte algo. Nosotros en las Escrituras vemos que Jesús establece la iglesia, ¿no? Y en Hechos, en el día del Pentecostés, la iglesia queda finalmente establecida. Ahora, estamos hablando del año 33 de nuestra historia. Durante casi 300 años, la iglesia fue perseguida. ¿Por qué? Porque en ese tiempo dominaba un gran imperio, que era el Imperio Romano. De repente nosotros no tenemos conciencia de lo que es un imperio alrededor nuestro, por el tipo de época en que vivimos. ¿Tú sabes cuánto? ¿Quién se puede decir que es el país número 1 ahorita en el mundo? A ver, ¿ustedes qué piensan? ¿Quién es el país número 1 en el mundo ahorita? No, supuestamente Estados Unidos es la potencia que hay en el mundo. Ahora, Estados Unidos fue potencia en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, estamos hablando de 70 años y algo más que Estados Unidos es potencia en el mundo. Ahora, Roma en el tiempo de Jesús ya tenía 300 años de imperio. Ahora, los romanos perseguían a los cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos decían que Jesús era su Señor. Pero para los romanos, el Señor era el emperador, el César. Entonces, para los romanos, el emperador era el Dios de los cielos encarnado en una persona. Y a él era el único que le podían decir Señor. Así que cuando usted ve en el Nuevo Testamento que viene alguien y le dice a Jesús, Señor, sana a mi hija, para los romanos eso era una ofensa. Porque el único ser a quien se le podía decir Señor era el emperador romano. Y esto causó mucha cólera, mucha rabia en los romanos. Entonces los romanos durante 300 años se encargaron de perseguir a los cristianos. Pero en el año 313 pasó algo que marcó la historia de la iglesia cristiana. Te voy a explicar cuál es. Los cristianos se reunían en pequeñas casitas donde podían, porque sitio que iban, venían los romanos y los botaban. Los perseguían, los encarcelaban. Ahora, en el año 313 hubo un emperador que se llamaba Constantino. Este era un emperador romano. Este emperador romano, dice la historia, bañándose en el río, tuvo una visión y Dios se le apareció. Ahora, la mamá de Constantino, ¿no?, negando a su propio hijo que era el Señor, se había convertido al cristianismo. Y la mamá de Constantino oraba y oraba y oraba por su hijo. E incluso se escondió de Constantino porque los reyes en ese tiempo mataban al padre, a la madre, a los hermanos o a todos aquellos que estén
contra el imperio. Ahora, Constantino tuvo una revelación. Dios se le aparece y le dice: yo te he escogido a ti para que tú seas el que domine sobre los cielos y la tierra. 313 después de Cristo, después de casi 300 años de persecución, viene un emperador que dice de la noche a la mañana: Dios se me apareció. ¿Saben lo que hace Constantino, hermanos? Constantino dice, firma un decreto que dice: ya no más se va a perseguir a los cristianos. Hay libertad de culto y se pueden en cualquier lugar reunir para seguir esta fe. E incluso él puso de consejero a un religioso para que esté junto con él en la corte. Entonces Constantino hizo esto, y préstame atención, por favor. Juntó el poder político con el poder religioso y creó una iglesia que en un comienzo se llamó la Iglesia Universal. Y universal, como todos nosotros sabemos, significa católico. En ese momento comienza con Constantino, año 313, la Iglesia Católica. ¿Estamos hasta ahí? Seguimos avanzando un poquito más. Este sistema, ¿por qué le convenía al emperador aliarse con la iglesia? Le convenía por lo siguiente, porque el emperador decía: yo soy el Señor que ustedes merecen y que Dios ha puesto en este lugar. Entonces ya no era solamente la fuerza del pueblo, era también que supuestamente Dios ponía a los emperadores. Entonces los reyes, las eminencias, los monarcas eran enviados de Dios. Durante 1200 años se siguió este sistema. Entonces todos los reyes tenían a su lado grandes personalidades que estaban con el poder religioso a su lado. Ahora pasó una cosa curiosa. Los religiosos que estaban junto con los reyes, que en este caso eran los papas, agarraron más fuerza aún que el mismo rey. Ahora, dijimos que 1200 años siguió este sistema. Reyes puestos por Dios, puestos por el pueblo, y todo el mundo conocido se regía por este sistema. Ahora, estamos ahora en el siglo XV. Siglo XVI. Hubo un papa que tuvo la idea de construir toda una colosal ciudad en una esquinita de lo que hoy conocemos como Italia. El Papa Julio II quiso construir una colosal ciudad llamada el Vaticano. Ahora, el gasto era tan grande, el presupuesto era tan enorme que él no tenía recursos para construir eso. Entonces, ¿qué fue lo que él dijo? Vamos a crear algo que se llama indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Las indulgencias son: si usted colabora con una buena cantidad para construir el Vaticano, entonces usted, lo que va a pasar es que se le va a perdonar sus pecados y los pecados de las personas que ya han muerto. Entonces, de acuerdo a las personas que usted quiera salvar, usted tiene que dar su colaboración. ¿Correcto? Ahora, quizás usted me estará diciendo hasta acá, de todo lo que me está escuchando: pastor, ya le entendí. Usted lo que quiere es atacar a la Iglesia Católica, ¿no? Y no, te soy sincero que no. Lo único que quiero es explicarte cómo el hombre, a través de la religión, como se llame, católica, adventista, mormona, cristiana, evangélica, cuando el hombre no lleva directamente las cosas como Dios las quiere, las daña. ¿Sabes por qué? Por la ley de Murphy. Porque todo lo malo que pueda pasar, cuando lo agarra el hombre, generalmente pasa. ¿Okay? Ahora, entonces, estamos siglo XVI, 1500 algo, Papa Julio II, ¿no? Comenzando a recibir indulgencias. Ahora, algo había pasado en el mundo que no había pasado antes. Solamente los religiosos de la época tenían algunos rollos de las escrituras. Y ellos eran los que podían dar las misas no en el idioma de la gente, sino en el latín, que usualmente no le entendían. Ahora, ¿por qué seguían ese sistema? Porque al entender la Biblia podían entender un montón de cosas
que no estaban andando bien en la doctrina. Entonces, unos años antes, Gutenberg había creado la imprenta. ¿Cuál fue? Gutenberg no era cristiano, te aviso, ¿eh? Gutenberg era un inventor alemán. Entonces, él hizo el sistema de topografías para comenzar a hacer libros. El primer libro que escogió Gutenberg para imprimir, él tuvo la opción de imprimir cualquier libro, de cualquier época, de cualquier idioma, de cualquier historiador, de cualquier filósofo. Y él escogió de entre todos los libros existentes en ese tiempo, imprimir la Biblia. Ese fue el libro escogido por este hombre que no tenía nada que ver con la fe. Ahora, Gutenberg hace la Biblia y la Biblia en ese momento comenzó a venderse masivamente. Ahora, los religiosos de esa época prohibieron que se vendiera la Biblia impresa. Es más, la primera tirada la compraron todos ellos, con el fin de que la gente no pueda recibir las escrituras. Ahora, pero había un monje que se llamaba Martín Lutero, y aquí entra el tema de la reforma. Había un monje en ese tiempo que se llamaba Martín Lutero que sí tuvo acceso a las escrituras. Ahora, no solamente tuvo acceso, sino que las leyó. Entonces, cuando Lutero comenzó a leer la Biblia, encontró un pasaje que está en Romanos 1:17, que me gustaría que usted lo busque, por favor. Romanos, capítulo 1, versículo 17. Y este fue el pasaje que hizo que Lutero, que era un monje católico, pueda entender de que algo que no le estaban enseñando estaba en la Biblia. Romanos, capítulo 1, versículo 17. Cuando Lutero comenzó a leer libro por libro, él fue entendiendo algunas cosas que nunca le habían enseñado. Y entonces llega a Romanos 1:17 y Lutero lee: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Correcto? Entonces Lutero encuentra algunas palabras que él nunca había escuchado ni nunca nadie le había enseñado, a pesar de sus estudios, a pesar de ser monje. Primero encuentra la palabra evangelio. Después, versículo 17, la palabra justicia de Dios. Después, por fe. Después, justo. Y él entiende de que hay algo que no está bien. Hay algo que no le han enseñado. Hay algo que no está dicho de la Biblia. Y Lutero comienza a hacerse algunas preguntas. Lutero, leyendo la Biblia, dice: ¿y si la salvación es por dinero, para qué murió Cristo? ¿Cuál es el sentido que venga el Hijo de Dios y muera en una cruz, si al final yo con una indulgencia puedo ganar mi salvación? ¿Cuál es el propósito que venga Cristo? Y se encuentra con Isaías 53:5, que dice: el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y la paz que yo tengo es por el castigo que cayó sobre él. Entonces Lutero dice: ¿para qué cayó el castigo de Dios sobre Cristo, si yo al final, sin hacer caso, puedo pagar por mi salvación? Y Lutero decía: algo no encaja acá. Lutero decía: si la salvación se puede obtener después de muerto, ¿por qué Hebreos 9:17 dice: está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de nuestro juicio? No encaja con lo que a mí me han enseñado toda mi vida. Y Lutero se preguntaba: si la única persona que tiene poder para interceder delante de Dios es un sacerdote, entonces ¿por qué Primera de Timoteo 2:5 dice: hay un solo Dios y solo un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo? Entonces Lutero comienza a escribir en base a su conocimiento de la Biblia lo que es las 95 tesis que él deja clavadas en la iglesia principal de la ciudad, con el propósito de que puedan entender todas las personas qué es el mensaje de la Biblia. Las 95 tesis de Lutero se pueden resumir en 5 palabras que comienzan con sola.
Primero es sola escritura. Después, solo por fe. Tercero, solo por gracia. Cuarto, solo por Cristo. Y quinto, solo para la gloria de Dios. Te repito, ¿eh? Solo la escritura. Solo por fe. Solo por gracia. Solo por Cristo. Y solo para la gloria de Dios. Y hermanos, ahí está el resumen de nuestra vida de fe. Solamente la escritura, decía Lutero, porque solamente a través de leer es que podemos entender el plan de Dios para nosotros. ¿Cómo entendió Lutero estas verdades espirituales? Leyendo la Biblia. Y usted sabe que hay gente que puede estar en una iglesia equivocada, pero si comienza a leer seriamente la Biblia, capítulo por capítulo, libro por libro, puede llegar a la verdad. Porque la escritura es inspirada por Dios. La escritura es la autoridad sobre la cual nosotros nos guiamos. Y la escritura se llama la escritura porque no puede ser una transmisión oral, tiene que ser una transmisión escrita. Porque cuando nosotros comenzamos a pasar las historias de boca a boca, las vamos cambiando. En cambio, cuando está escrito, y cuando dice escrito está, entonces nosotros podemos guiarnos por lo que no se mueve, que es por la escritura. Y quiero darte una pequeña aplicación a todo esto, hermanos. Hay algo poderoso en escribir. Yo no sé realmente qué cosa es, pero hay algo muy poderoso cuando usted escribe las cosas. Yo te digo algo, mira, te digo lo que me enseñaron a mí y te digo lo que a mí me funciona. Y espero que a ti te sirva. Una cosa es leer la Biblia. Otra cosa es repetir la Biblia en voz alta. Y otra cosa más profunda es escribir la Biblia. Y mi sugerencia cuando tú leas tu Biblia es, haz esas tres cosas. Primero, escoge el pasaje, léela. Después, repítela a media voz. Y por último, escríbela. Por eso es que Dios le decía a los profetas, ve y escribe. Y usted cada vez que quiera hacer algo, escriba. Usted no se pone en paz con Dios, hay algo que no puede arreglar con Dios. Yo te doy una sugerencia, escribe. Nosotros en los campamentos siempre hacemos una actividad con los jóvenes y le decimos, mira, esta es una hoja en blanco, escríbele a Dios todo lo que hay en tu corazón. Escríbele tus penas, tus problemas, tus tristezas, tus traiciones, lo que tú quieres, tus limitaciones. Todo escríbeselo aquí a Dios. Y hermanos, pasa algo increíble cuando la gente escribe. Esos muchachos lloran y lloran y lloran porque una cosa es escuchar, otra cosa es repetir, pero una cosa más profunda es escribir. Te hago una pregunta. ¿Hace cuánto tiempo que no le escribes una carta a Dios? Y te pongo como un reto quizás para hoy día. Cuando llegues a tu casa sin que nadie te vea en tu soledad, comienza a escribirle una carta a Dios. Y con tu propia mano empieza a ponerle todo lo que hay en tu corazón. Bota todo lo que tienes dentro tuyo. Y Dios podrá hacer cosas increíbles. Solo la escritura. Segundo, solo por fe. Llegar a Dios no solamente es creer en Dios, sino que es tener fe. Ahora, la fe, o la forma de llegar a Dios no es haciendo cosas. Lamentablemente, todas las religiones del mundo nos enseñan qué es lo que tenemos que hacer para llegar a Dios. Pero el cristianismo es la única religión que te enseña qué es lo que hizo Dios para llegar a ti. Entonces, religión es el intento del hombre por llegar a Dios. Y salvación es el intento de Dios por llegar a ti a través de Jesucristo. La pregunta es, ¿vas a seguir siendo religioso? ¿O vas a buscar la salvación que Dios ya te ha provisto? Ahora, esta salvación es solo por gracia. No hay algo tuyo que pueda impresionar a Dios. No hay una ofrenda que tú puedas dar. No hay un acto que tú puedas presentar que impresione a Dios. Es solo por gracia. Efesios 2:8 dice,
por gracia ustedes son salvos. Y esto no es de ustedes, sino que es regalo de Dios. Ahora, ¿cómo yo busco a Dios? Y ¿de qué manera? ¿Cuál es el método? Hay una forma, hay un dicho popular. No importa a qué iglesia vayas, igual si tú buscas a Dios, está bien. No importa cómo busques a Dios, todos llegamos finalmente a Dios. Y déjame decirte que esto es una mentira. ¿Okay? Vamos a buscar 1 Timoteo 2:5, vamos a buscar un pasaje de la palabra del Señor que nos dice que esto no es realmente el propósito de Dios. La fe de Dios es objetiva. Hay un camino, hay una forma, pero hay un solo camino, una sola forma. No hay muchas formas. Hay una sola forma de llegar a Dios. 1 Timoteo 2:5, por favor. No sé si me harías el favor de buscarlo en tu Biblia y que lo leas para que te quede grabado lo que dice la palabra del Señor para ti. Este pasaje dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. No es un sacerdote, no es un buen hombre, no es un pastor, no es un líder religioso, no es una persona a quien se le diga santo. Hay un solo mediador. Y la palabra mediador significa el que hace la paz entre dos personas. Entre Dios y los hombres, el que hace la paz es Jesucristo. Y ese es el método divino. Ahora, tú para llegar a Jesucristo tienes que hacer algo. Hechos capítulo 2, versículo 38. Vamos a buscar, por favor. Vamos a buscar estos pasajes que hay en la Escritura. Estamos viendo solo a través de las Escrituras. La Biblia dice, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Solo por fe, no haciendo cosas. Es un regalo de Dios, solo por gracia. Es solamente a través de Cristo. Y Hechos capítulo 2, versículo 38. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros y vengan de la presencia del Señor tiempos de tranquilidad. Usted para llegar a Dios tiene que arrepentirse. Y arrepentirse significa dar un cambio, un giro de 180 grados a como usted iba. Antes le gustaba esto, ahora se da la vuelta con el propósito de buscar a Dios y dejar lo que antes hacía. Y el número 5 de todos los soles, hemos visto que solo Escritura, solo fe, sola gracia y solo por Cristo. El quinto sol es solo para la gloria de Dios. Yo te pregunto a usted que me está escuchando y a aquellos que por las redes sociales van a escuchar este mensaje. ¿Qué estás dejando mientras la vida te va ganando? Yo siempre digo que cuando usted se vaya de este mundo, usted puede hacer 3 cosas. Una foto, un cuento o nada. Te repito, una foto que a veces está por ahí y que podrá estar en un pequeño cuadro o en un celular de tu nieto, tu bisnieto y de los que vengan. Y de ahí para adelante, yo te aviso que nadie más se va a acordar de ti, ¿eh? Hasta el abuelo y el bisabuelo, hasta ahí llegaste. De ahí para adelante tú ya no vas a existir. O tú te acuerdas el nombre de tu tatarabuelo. Y eso vas a hacer tú y voy a hacer yo. Un recuerdo. La pregunta es, ¿qué vas dejando en este mundo mientras tú vas andando? Pero si tú dices, lo que me queda de vida, yo ya viví 30, 40, 50 años, ya hice mi vida a mi forma, pero lo que me queda de vida, ahora quiero darlo para que todo lo que yo haga sea para la gloria de Dios. Entonces, usted va a estar en el camino correcto. Seamos sinceros, hermanos. Todos nosotros somos rebeldes y somos orgullosos por naturaleza. Somos rebeldes sin causa, pero por un motivo. Te pongo algunos ejemplos. ¿Qué cosa dice el niño siempre? Esto es mío, ¿cierto? ¿Qué dice el adolescente? Cuando sea grande me voy a ir de la casa. Eso es lo primero que está pensando. Cumplo los 18 y ni me vas a ver, me voy.
¿Qué dice el joven a su padre cuando crece un poquito más? No sabes, viejo, o sea, tú eres otra generación, tú no entiendes, o sea, ¿me entiendes? Tú ya estás ya old fashion, tú no sabes, tú no conoces. ¿Sabes qué es lo que está pasando? La ley de Murphy se está acercando a ti. Porque si algo malo puede pasar, pasará. Pero sin embargo, tenemos que tener en cuenta algo, que lo que hagamos en la vida tiene consecuencias. Mateo capítulo 10, versículo 28 nos dice cuáles son las consecuencias de andar sin Dios en la vida. Mateo capítulo 10, versículo 28 dice: temamos, porque hay un enemigo que puede destruir nuestro cuerpo y nuestra alma en el infierno. Pero nosotros podemos tener dos tipos de problemas en la vida si andamos fuera de Dios. Primero, tu cuerpo se va gastando, consumiendo, y tu cuerpo va a cobrar las consecuencias de tus decisiones. Y lo segundo, Mateo 10, 28, y lo segundo es que tu alma se va a perder en la eternidad. Y este es algo, hermanos, que se predica muy poco en las iglesias ahora. La Biblia dice que así como hay un cielo, ¿verdad? Qué lindo el cielo, el cielo. Está bien, hay un cielo, pero también hay un infierno. Y Dios promete que hay un cielo preparado para ti, pero Dios también promete que hay un infierno preparado por ti. Y depende de ti, donde quieras ir. Y si tú crees una porción de la Biblia, deberías creer toda la Biblia. Solo la Escritura, decía Martín Lutero. Así que la pregunta es, ¿tú crees que puedes estar toda esta vida y no va a haber consecuencias? Pues permíteme decirte que no. Siempre van a haber consecuencias. Hermanos, han pasado 505 años desde que Lutero dio sus 95 tesis, que después muchas personas las resumieron en las 5 solas. Sola Escritura, solo fe, sola gracia, solo por Cristo y solo para la gloria de Dios. Pero ¿sabes qué? Nos estamos dando cuenta de que hace falta una nueva reforma. Lutero protestaba porque los religiosos de esa época no permitían que hubieran Biblias. Y él luchaba y protestaba y hacía mucho ruido para que la gente tuviera el privilegio de tener un ejemplar de las Escrituras. ¿Sabes por qué te digo que tiene que haber una nueva reforma? Porque ahora hay Biblias en cantidad. Y la gente hace algo que antes no hacía. La gente no lee la Biblia. ¿De qué sirvió todo lo que hizo Lutero si tienes una Biblia en tu casa y no la lees? Entonces tiene que haber una reforma, pero en nuestro corazón. ¿Me dejo entender? A veces la gente dice con la boca que cree en Dios, pero con sus actos hacen todo lo contrario a lo que dice la Biblia. La gente viene a los templos, pero no lee la Biblia. Necesitamos una reforma, hermanos. Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar, de parecer. No estamos haciendo bien. Y el COVID nos enseñó algo. Una palabrita que nos dejó el COVID, entre todas las muchas cosas nuevas que aprendimos de esta enfermedad, es la palabra asintomático. ¿Qué significaba? Que podías tener la enfermedad, pero no se te notaba. Pero podías contagiar a otras personas. ¿Qué pasaba? Tenías el virus, pero como no se te notaba, no tenías los síntomas, entonces creías tú que estabas sano, pero podías estar contagiando a otros. Eras un asintomático. ¿Me dejo entender? Ahora, usted sabe que hay muchos cristianos que podemos ser asintomáticos. Porque decimos que somos cristianos, pero no se nos nota. No tenemos los síntomas de un cristiano. ¿Me dejo entender? Entonces necesitamos otra reforma. Porque lamentablemente lo malo que no debía pasar, pasó. Se hizo la reforma, llegó la Biblia, el cristianismo y sus doctrinas,
Se extendieron por todo el mundo. Hay misioneros en prácticamente 185 países del mundo predicando la palabra del Señor en el mundo hoy día. Y la gente no quiere leer la Biblia. La gente no quiere ir a las iglesias. La gente no quiere ser discipulada. Entonces, ¿qué está pasando? ¿No será que la ley de Murphy llegó a la iglesia también? Que todo lo malo que no debía pasar, finalmente pasó. Pero ¿sabes qué? Hay una ley que nunca falló. Hay una ley que nunca se equivocó. Y esta es la ley de la gracia de Dios trabajando en el ser humano. Y Dios enviando a su Hijo, Dios haciéndose carne, vino a este mundo y murió por tus pecados. Y Cristo no falló. Y Cristo, contra todos los pronósticos, pudiendo ser tentado y pudiendo caer en 33 años de vida que estuvo acá, no lo hizo. Porque todo lo malo que podía pasar en Cristo nunca pasó. Así que hoy día yo te invito a que tú puedas entender de que muchas veces nuestra comodidad, muchas veces en Estados Unidos la abundancia nos aleja de Dios. Yo siempre digo que en nuestro país la escasez nos aparta de Dios. Porque decimos, no puedo porque tengo que trabajar, no puedo porque tengo que hacer esto, no puedo, porque estamos buscando qué comer. En Estados Unidos pasa al revés. En Estados Unidos la ropa es algo que lo tenemos ya prácticamente obviado. La comida es algo que lo tenemos obviado. Pero tanta abundancia ahora nos pone en otra situación. ¿En qué disfruto todo lo que tengo? Y ese disfrutar todo lo que tenemos está perfecto. Porque la Biblia dice de que Dios nos ha dado todas las cosas para que las disfrutemos. El problema es que en ese disfrute volvemos a ser esos niños que decimos, esto que tengo es mío, mi carro es mío, mi casa es mía, mi plata es mía, mis bienes son míos. Y a veces vamos a una iglesia y vemos algo que no nos gusta y nos comportamos como adolescentes. Me voy. A la primera que tú me digas algo, pastor, me voy. O podemos ir a algunos sitios y decir, ¿sabes qué? Tú no sabes lo que es la vida, ¿no? Estás viejo. Ya ahora los tiempos han cambiado, pastor. Ya las cosas no son como antes. Son distintas. Así que te presentamos en esta mañana a aquel que dijo que si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres. ¿Okay? Antes la opresión, ¿sabes qué cosa era? Había un rey y ese rey tenía miles de súbditos. Y si tú hubieras nacido en ese tiempo, ahorita no estarías aquí con la ropa que tienes. Ahorita estarías en un campo sembrando, quitando las cosas, cosechando, cocinando para el rey, haciendo cosas a su servicio. Y esa era la esclavitud que había antes. Ese era el modo de vida que había antes. Ahora, te digo, para mí sigue igual, pero más disimulado. Eres libre, haz lo que quieras, pero han creado un sistema de tal manera que tu plata va para un grupo de gente. Tu tiempo va para un grupo de gente. Y tenemos una esclavitud ya no física, sino mental. Yo te digo algo, lo que la Biblia dice no siempre va a ser divertido. Lo que la Biblia dice no siempre va a ser fácil de hacer. Pero lo que la Biblia dice siempre, siempre, siempre va a ser la verdad. Siempre. Y va a ser lo mejor para ti. La palabra reforma significa volver a la horma. O sea, volver al molde original. Y Dios lo que está queriendo es que tú vuelvas a tu forma original. Usted nunca va a ser feliz hasta que no vuelva a Dios. Porque usted está hecho, diseñado, cableado, testeado para ser feliz cuando vuelve a su Creador. Y hasta que usted no vuelva a Dios, usted nunca va a encontrar la felicidad. Y todos los días, cuando termines de trabajar, cuando termines de comer y cuando estés en tu casa y entres a ese sitio oscuro en la noche, te vas a encontrar con ese amigo que está en la esquina parado y te va a decir, hola, ¿tú quién eres? ¿Tu amigo? ¿Qué amigo?
tu soledad, tu tristeza. Yo te conozco. Yo sé quién eres. Desde niño he estado a tu lado. Y por más que hagas lo que hagas, todos los días, en tu soledad, te vas a encontrar con ese compañero que se llama aburrimiento, soledad y desesperanza. Así que hoy día los invitamos a que podamos volver a los 5 solos. Solo escritura, solo por fe, en la gracia de Dios, solo en Jesucristo y solo podamos vivir para la gloria de Dios. Y ese es el mensaje que Dios tiene para ti. La pregunta es, ¿qué se ve cuando la gente te ve? ¿Qué cosa vemos en ti? Si te grabáramos toda una semana, desde que te levantas hasta que te acuestas, ¿qué veríamos en ti? Y si tú te avergonzarías de algo que viéramos en ti, entonces eso es porque algo hay que cambiar, algo hay que transformar, hay que volver a la horma, hay que volver al molde. Y hermanos, la vida cristiana no es difícil. La vida cristiana es obediencia. Yo siempre cuento la historia, con esto termino, de un pastor que tenía 50 años de servicio al Señor. Le hicieron un homenaje. Las cámaras de televisión estaban sobre él en un inmenso anfiteatro que habían hecho, porque era un pastor muy conocido aquí en Norteamérica. El anfitrión le dice al pastor: pastor, queremos reconocer sus 50 años de trabajo limpio. Usted nunca ha tenido una caída, nunca ha estado disciplinado, nunca nadie ha levantado un dedo sobre usted, y usted nunca se ha peleado con ninguna persona de otra denominación o religión. ¿Cuál es el secreto? Y este pastor dice: mi querido amigo, el secreto es bien sencillo. Hago todo lo que la Biblia dice que debo hacer: orar, leer la palabra, congregarme, amar a los demás y negarme a mí mismo. Y no hago todo lo que la Biblia dice que no debo hacer. Se acabó. Esa es la vida cristiana. Haz todo lo que la Biblia dice que debe hacer. Y no hagas todo lo que la Biblia dice que no debes hacer. Y ese es el secreto para que tú puedas volver al molde, a Cristo Jesús. Nos ponemos de pie y vamos a darle gracias al Señor. Oremos, por favor. Señor, te agradecemos en esta mañana por que nosotros podemos ver cómo de tiempo en tiempo en la historia, Señor, tú te manifiestas de maneras diferentes, pero siempre con el propósito que podamos volver a ti. Temprano estuvimos viendo cómo tú hablaste a tu pueblo en una época especial cuando estaban esclavos en Egipto. Y a través de esta prédica hemos podido ver cómo, Señor, tú siempre nos quieres dar lo mejor, pero los seres humanos que siempre dañamos todo, lo mejor lo convertimos muchas veces en lo peor. Perdóname, Señor, y perdona a cada uno de los que estamos aquí. Enséñanos a reflejar la sentencia que tú dijiste cuando estuviste con tus discípulos en una de las últimas veces, sí, por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que a ese Jesús nos abandonamos y te pedimos que volvamos, Señor, a la fe original, como está escrito y como está dicho por ti. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Bueno, pues, Señor les bendiga. Una canción más y terminamos, por favor. Gloria a Dios. Gracias, pastor. Oramos para que el Señor nos ayude a poder ser como Él y leer su palabra. Gracias a Dios por su gracia, por su amor, por la salvación que es en Cristo Jesús. Te adoramos, Señor. Eres maravilloso.
el Cordero.